Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Me encuentro un poquito lejos de Huánuco y tengo aquí unos problemas para encender mi cámara, pero está saliendo el logo de mi facultad. Muy bien, soy el magíster en Salud Pública y Gestión Sanitaria. Mi nombre es Valeria del Pilar Rivera Cienfuegos. Soy de profesión médico veterinario y soy docente en la Facultad de Medicina Veterinaria. Y les voy a enseñar el curso de investigación. Vamos a hablar en este caso de investigación, en el primer tema, lo que es la ciencia, se ha dividido en dos partes. El día de hoy vamos a hablar de una primera parte y la otra semana vamos a continuar para poder terminar este campo. Así que comencemos con nuestra clase del día de hoy y tenemos la ciencia. La ciencia, bueno, antes de nada, ¿se escucha bien el audio, jóvenes? ¿Se escucha? ¿Me Sí, escucha, confirman? profesora. Sí, Perfecto. profesora. Sí, se Muchas escucha. gracias, muchas gracias. Ok. Entonces, la ciencia etimológicamente proviene de la palabra scientia. Esta palabra significa conocer, conocimiento. Y a su vez va a derivar a otra palabra llamada sire, que significa saber, erudición. ¿Qué es la ciencia? La ciencia viene a ser el conocimiento exacto, conocimiento razonado de todo aquello que nosotros podemos estudiar, sea en el campo de la medicina, de la ingeniería, de educación, de las ciencias sociales, etcétera. Así que exclusiva del ser humano que tiene esta capacidad cuando nosotros hablamos de conocimiento, no de otros animales. Entonces, es un conocimiento exclusivo del hombre, es exacto, es razonado, de todo aquello que nosotros podemos estudiar. Y para que sea considerado ciencia, sí o sí utiliza el método científico. Si no utiliza el método científico, no es ciencia. Vamos con la siguiente diapositiva y tenemos una persona en un laboratorio, instrumentos de laboratorio, ¿verdad? ¿Qué es lo curioso de esta imagen? El sujeto tiene una Biblia, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Nos confundimos de imagen? No. ¿Por qué está la Biblia en esta imagen? Básicamente podemos mencionar que la ciencia ha tenido un gran apogeo a partir del siglo XVI en adelante. Antes no. ¿Por qué no? Porque la Iglesia Católica era muy rigurosa. En realidad, si uno quería hacer ciencia o investigación, o lo hacías a escondidas sin que nadie te descubra, o si querías hacerlo, pedías autorización y permiso a la iglesia, cosa que era negada en la mayoría de las veces. Pero si la Iglesia Católica descubría que nosotros estábamos haciendo ciencia o investigación, nos condenaban pues a castigos muy graves. Tal es el caso de Sócrates, por ejemplo, quien quiso impartir nuevos conocimientos a la juventud. La Iglesia Católica lo descubrió y fue condenado a muerte, ¿no? Bebiendo una planta. Entonces, la ciencia tiene el mayor apogeo a partir del siglo XVI. Si alguna vez te has preguntado por qué antes no crearon los celulares o por qué antes no existía el televisor, bueno, esta es la respuesta. La Iglesia Católica era muy rigurosa. Luego del siglo XVI, del declive de la Santa Inquisición y todas las cosas que han ocurrido, recién comienza pues la ciencia a tener mayor apogeo, mayor investigación y hoy en día pues tenemos mucha tecnología a la mano. Vamos con la siguiente diapositiva para entender un poco más a la ciencia. Primera imagen, tenemos aquí la Tierra en la antigüedad, ¿verdad? En la época griega se creía que la Tierra era plana, sí, como se observa en la imagen. Esto lo podemos comprobar en obras como la Ilíada o la Odisea, escritas por Homero, quien nos data o nos relata cómo creían las personas que era el planeta Tierra en esa época. Nos decían que era pues plano, que el agua rebasaba, que existían seres de muchas cabezas y si usted navegaba aguas desconocidas te caías a un abismo, entre otras cosas. Por eso es que las personas temían mucho navegar más allá de lo conocido. Pero cierto día apareció una persona y dijo, ¿será cierto que el planeta Tierra es plano? No sé, no me convence. Para ello voy a crear un barco y decidió navegar estas aguas desconocidas. Salió,
un día desde su punto de origen o punto de inicio y comenzó a navegar en línea recta, línea perpendicular, sin doblar ni a la derecha ni a la izquierda. Así pasaron los días, las semanas, los meses, años, hasta que esta persona regresó a su punto de origen o punto de inicio, demostrando de esta manera que el planeta no era plano, sino que era circular. Y esto estuvo en vigencia también por muchos años, hasta que apareció otra persona y dijo, ¿será cierto que el planeta es pues un círculo perfecto? No sé, no me convence. Para esta segunda oportunidad, mismo barco u otro barco tal vez más moderno, pero ya no navegó en línea recta, sino navegó transversal, oblicuamente, de todas las maneras posibles. Y quedó demostrado, imagen número 2, lo que hoy en día todos nosotros conocemos, ¿verdad? Que la Tierra no es un círculo perfecto, sino que es ovoide, ahí achatado en los polos. Y bueno, hoy en día tenemos un sinfín de imágenes gracias a la astronomía. Entonces, ¿qué es la ciencia? La ciencia viene a ser un conjunto de conocimientos sobre diversas áreas de nuestro saber. Es básicamente todo aquello que el ser humano puede observar y verificar y se ha ido desarrollando a través de los siglos y los años. Desde un momento determinado, cuando específicamente el hombre descubrió el método científico, ¿verdad? Sin el método científico, aún nosotros creeríamos que todavía nuestro planeta es plano. Y todas las leyes, todos los principios, normas, conceptos que conocemos son ciencia. Vamos con la siguiente diapositiva. Historia de la ciencia. En realidad, cuando hablamos de la historia de la ciencia, podemos documentar todos los antecedentes desde la aparición del hombre hasta nuestra actualidad. Podemos mencionar el conjunto de técnicas, conocimientos, tecnologías que se han ido desarrollando, que han abarcado desde culturas muy antiguas o civilizaciones antiguas hacia lo que hoy en día existe, y estas han ido mejorándose en diversos campos como economía, sociología, política, religión, ideología, etc. Aquí tenemos la imagen de una de las culturas que creo que llama la atención a la mayoría y es la Egipcia. cultura egipcia. Egipcia. Podemos observar nosotros la arquitectura, ¿verdad? Ahí tenemos la esfinge y que a pesar que son tantos años que han pasado, aún hoy en día podemos maravillarnos con esta arquitectura. Y no solamente si nosotros hablamos sobre ingeniería, arquitectura, astronomía, sino también en el campo de la medicina. Muchas de las áreas de medicina, pues justamente datan del desarrollo aquí justamente en esta imagen. Ejemplo, lo que viene a ser traumatología y ortopedia. Las primeras cirugías, los primeros tratamientos con aparatos ortopédicos justamente datan de la época egipcia. Se han encontrado muchas momias con aparatos ortopédicos, primeras amputaciones, la práctica de algunas plantas medicinales para tratar algunas enfermedades y un sinfín de aportes que han servido a la medicina como base o cimiento para lo que hoy en día nosotros conocemos. Cuando nosotros hablamos también referente a la historia de la ciencia, en realidad, esta tiene un sentido bastante amplio, porque si comenzamos a mencionar a cada una de las civilizaciones antiguas, modernas, y cómo éstas se han ido desarrollando a través del tiempo, podemos mencionar que ha existido un enfoque muy exitoso en los diversos campos que se han desarrollado. Y si no nos vamos tan lejos, vamos a enfocarnos un poco más cerquita, ¿verdad? Aquí en nuestro medio, Perú. Primera imagen, cultura caral. Debajo, Machu Picchu, Cusco, ¿cierto? Arriba los monolitos en Chachapoyas, debajo, para no irnos muy lejos, Tantamayo, ¿verdad? Los rascacielos. Entonces, cómo estas civilizaciones han servido como base para muchos campos que hoy en día, pues, a todos nosotros en realidad nos interesa y han salvado muchas vidas. Vamos con otro término, una palabra muy utilizada en el campo de la investigación, y esta viene a ser el término heurístico. El término heurístico fue pronunciada por primera vez por Arquímedes y data justamente de la palabra eureka, ¿verdad?
Y nos dice ahí, te voy a contar la historia de la palabra eureka. Tal vez la mayoría de ustedes ya lo conocen, pero para los que no lo conocen, ahí viene una narración, lo voy a hacer bastante rápida para no aburrirlos. En la época griega existía un rey llamado el rey Hierón II. Este rey era bastante vanidoso y quería pasar a la historia por un sinfín de cosas que realizaba. Así que este rey quiso que le construyeran una corona hecha de puro oro. Mandó a buscar al mejor orferero, el mejor constructor de coronas, y le pidió que por favor construyera la corona más hermosa, pero hecha de puro oro. Pasaron las semanas, regresó este orferero, le entregó la corona al rey, y cuando el rey lo comenzó a observar, en realidad él era bastante precavido, y bueno, él temía que ¿no? En realidad la corona haya estado adulterada y no esté hecha de puro oro. Porque reconocer el oro de otros minerales en verdad es bastante complicado, incluso para nosotros los adultos. Nos engañan, jóvenes. A veces nos dicen, esta cadena es de oro y no lo es. Imagínate, ¿eh? Tener una corona de puro oro, muy complicado de poder determinar si es puro oro o tal vez tiene otro metal. Lo mismo ocurrió con el rey, quien temía que esta corona haya sido adulterada. Para ello mandó a buscar a uno de los mejores científicos, filósofos, conocedores de esta época. Y nos referimos a Arquímedes. En esta época ya era una persona de avanzada edad y le pidió que por favor solucionara este problema. Y si no lograba solucionarlo, pues Arquímedes posiblemente le costaba la vida, pobre de Arquímedes, ¿verdad? Era algo como nosotros un día antes del examen. No comes, no duermes, no sabes qué hacer frente a un problema. Así que Arquímedes no sabía cómo resolverlo y decidió darse un baño tal vez para refrescar un poquito la memoria. En esas épocas no existían las duchas como hoy en día existen, pero sí existían unas tinas en donde le colocabas agua tibia, calientita, ¿verdad? Aceites aromáticos, plantas esenciales, bueno, flores. Se desnudó, introdujo su cuerpo en este recipiente y al momento de introducir su cuerpo vio que el agua ascendía. Retiró su cuerpo y vio que el agua volvía en su estado natural. Volvió otra vez a introducir su cuerpo y vio que el agua ascendía. Emocionado ante este hecho, se levantó y nos dice la historia que corrió desnudo por todas las calles de Grecia, gritando, Eureka, lo solucioné, lo resolví, aquel problema que le aquejaba, aquel problema del rey, ¿verdad? Se vistió, ya lo demás es historia conocida, se acercó ante el rey, mandó a pedir un recipiente con agua, colocó la corona, lo marcó y luego mandó a pedir la cantidad de oro utilizada para su construcción. Se supone que ambas deberían marcar lo mismo, ¿verdad? Y la respuesta es que el rey tenía razón. La corona había estado adulterada, no estaba hecha de puro oro, lo cual le costó la vida al constructor, al orferero y a toda su familia. Y bueno, más allá de la fórmula matemática, que seguro te lo enseñaron ya en el colegio, y más allá de todas las cosas que podríamos aprender de esta historia, solamente nos vamos a quedar con una sola palabra, eureka. Entonces, el término heurístico proviene de la palabra eureka, pronunciada por primera vez por Arquímedes en la época griega, época del reinado de Hierón II. ¿Y qué significa esta palabra o este término heurístico? Útil para descubrir, revelar o autodescubrimiento, ¿verdad? Es esta sensación de satisfacción que estoy segura que en algún momento lo has vivido, como por ejemplo, cuando el profesor de matemática nos deja un ejercicio sumamente difícil. Llevamos ya, ¿cierto? Media hora tratando de resolverlo, una hora, llevamos toda la tarde y cuando estamos a punto ya de dejar el ejercicio, llegamos a la respuesta. ¿Cómo te sientes? Con satisfacción, ¿verdad? Con mucha satisfacción, alegría, con un triunfo. Imagínate prepararte tanto para la universidad y al final ingresamos. ¿Cómo te sientes con esta sensación? Término heurístico, decimos. Lo mismo ocurre en diversos campos, como en el campo de la medicina. Imagínate que estás tratando de llegar a la cura al COVID-19 y lo logras. Término heurístico, útil para descubrir o revelar
autodescubrimiento, sensación de satisfacción, logro de la persona, como dice aquí su compañero, euforia, ¿verdad? Por lograr una solución a un problema que antes nadie lo había realizado. Ahora nos vamos con las características de la ciencia. Aquí sí, joven, no queda de otra que memorizarnos, caseritos en los exámenes, ¿verdad? Tenemos que memorizarnos, utilizar memotecnias. En realidad las palabras no son difíciles, asociarlo con algunos ejemplos tal vez, para poder recordarlos el día del examen. Entonces, tenemos 9 características de la ciencia y estas son, es objetiva, es fáctica, es metódica, es sistemática, es contrastable, es universal, es relativa, es falible y es refutable. Vamos con la descripción de cada una de ellas para ayudarte y no te equivoques el día del examen. Es objetiva. La palabra objetivo, significa meta o finalidad, ¿verdad? Meta o finalidad. Si yo le preguntara a alguno de ustedes, ¿por qué estás hoy 5:01 en esta clase y no estás durmiendo? Porque quiero ingresar a la universidad, ¿verdad? Nuestro objetivo, nuestra meta, nuestra finalidad es ingresar a la universidad. Y para yo lograr esta meta, debo prepararme. Lo mismo ocurre en el caso de la ciencia. Para nosotros lograr descubrir un nuevo conocimiento, tengo que, como la imagen del lado izquierdo, ser como esta señora, escalar muchos peldaños, muchas gradas para conseguir el triunfo, la meta deseada. O como por ejemplo, si me preparo frente a un deporte, acertar justamente en el medio de todo este círculo al momento de lanzar una flecha. Entonces, ¿cuál es el objetivo, la meta, la finalidad de la ciencia? Resolver los problemas de la humanidad, solucionar todos los problemas que tenemos. Si mi problema es no quiero hacer ejercicios, no me gustan, pero tengo que estar en forma, muy bien, creamos un aparato, una cámara especial para que usted se recueste y la máquina haga todo, ¿verdad? Solucionar los problemas a la humanidad. Mira, hasta este nivel hemos llegado si hablamos de tecnología. Entonces, la ciencia es objetiva. ¿Por qué? Porque tenemos una meta, una finalidad por el cual estamos elaborando una investigación. Vamos con la siguiente. La ciencia es fáctica. ¿Qué significa la palabra fáctica? Que hablamos sobre cosas reales, cosas que existen, avaladas en base a la práctica, en base a hechos, hechos reales. Imagen número 1. En el campo de la cirugía, posiblemente acá tenemos un conjunto de profesionales que están realizando una operación. De la noche a la mañana la persona se habrá levantado y dijo, voy a operar. No. Para llegar a este nivel, previamente uno tiene que haberse preparado en la universidad, 7, 8, 9 años, dependiendo de cuántos años es tu carrera, tener una especialización, haber tenido tal vez una persona que te ha servido como guía, haber realizado prácticas, qué sé yo, en cadáveres humanos, ¿cierto? Y al final, para que usted pueda llegar a este nivel de realizar cirugías y ser el líder en este campo. ¿Y cómo yo lo he logrado? En base a hechos, hechos reales, cosas que yo puedo hacer avaladas en la práctica de mis conocimientos en la carrera a la cual estoy postulando. Ajá. Por eso se dice que hablamos de cosas reales. Algo que no sería real sería, por ejemplo, este tema de la pandemia. Ya casi nos hemos quedado sin árbol de eucalipto. Casi se extingue, creo, el ajos, ¿verdad? Creo que hasta el cuy, ya no hay cuy, ahora el cuy está caro. Y tantas cosas que se utilizan para combatir, pues, el COVID-19. Pero en realidad son cosas subjetivas que necesitan todavía investigación. Frente a cosas reales, algo real por el cual las personas ya no están muriendo o contagiándose, es porque ya se les están vacunando. Ya, gracias a la vacunación, algo real, un hecho real, cosa que existe avalado en la práctica, en su creación de estas vacunas, es pues que se ha detenido un poco la tasa de mortalidad, muertes, enfermedades por COVID-19 en nuestro país.
Entonces, vamos con las siguientes imágenes. Si hablamos nosotros de arquitectura, de la parte de ingeniería, también, ¿verdad? No es que yo de la noche a la mañana construyo una casa. No. Primero tengo que haberme preparado en un centro de estudios avalado por el conocimiento científico, mis profesores, haber hecho prácticas, luego de ello tal vez una especialización, diplomados, y bueno, al final podré pues construir muchas cosas arquitectónicas. O sea, en la siguiente imagen tenemos el campo de la medicina veterinaria, en el campo de lo que es fauna silvestre, el tratamiento con animales silvestres. Luego tenemos abajo lo que viene a ser el campo de la contabilidad, administración y también en el campo de la educación. Y si hablamos nosotros de los diversos campos de las profesiones, tienen pues que avalarse siempre en cosas fácticas, cosas que existen, cosas reales, cosas que nosotros podemos alcanzarlo, ¿verdad? Simple y llanamente con mucho estudio. Vamos con la siguiente imagen. La ciencia es metódica. ¿Por qué la ciencia es metódica? Porque utiliza el método científico, es decir, la búsqueda de nuevos conocimientos. Más adelante vamos a hacer una clase exclusiva sobre método científico. Sin embargo, vamos a mencionarlo tal vez en amplios aspectos lo que significa esta palabra. El método científico viene a ser un conjunto de pasos o procedimientos que nacen de la observación hasta llegar a nuevos resultados. Aquí en esta imagen podemos ver, vamos a guiarnos primero del ojito, ¿sí? Tenemos un ojito y dice debajo observación. Este es un ojito humano. Por acá me dice algo, ¿es un ojito de un animal? No, es un ojito humano. ¿Por qué es un ojo humano? Porque el método científico, la ciencia, el conocimiento es exclusivo del hombre. Entonces, vamos a imaginar que hay algo que nos ha llamado la atención, ha generado nuestro interés, motivo por el cual nosotros queremos utilizar el método científico. Podría ser que el día de hoy levanté la cabeza, quería mirar el sol y vi un halo alrededor de él. O tal vez el día de hoy he observado un hermoso arco iris, o me he acercado al campo y vi una hermosa flor que nunca antes la había visto, o un animal nuevo en un zoológico, o tal vez me interesa alguna enfermedad en particular, motivo por el cual comienza mi interés, ¿verdad? Todo nace de la observación de algún hecho, fenómeno, acontecimiento o suceso que nos llama la atención, que genera nuestro interés, motivo por el cual nosotros queremos hacer o utilizar el método científico. Luego de ello, vamos a formular nuestras preguntas. Por ahí hay alguien que tiene el audio prendido, por favor lo apaga. Al final preguntas. Ya, entonces, luego de observar, formulamos preguntas, ¿verdad? ¿Cómo se forma un halo? ¿Por qué cuando llueve y hace calor se forma un arco iris? ¿En qué épocas del año crecen las orquídeas? O tal vez, ¿qué es la malaria? Y entre tantas preguntas que nosotros nos podemos hacer en base a lo que estamos observando. Luego de ello, formulamos nuestra hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Es la supuesta respuesta a mi problema. Sí, tiene que dar la supuesta respuesta a mi problema que acabo de formularme o a mi pregunta que acabo de formular. ¿Y por qué te digo que es supuesta? Porque muchas veces puede ser la respuesta correcta o podría ser una respuesta equivocada. Para ello vamos con el siguiente procedimiento que viene a ser el experimento. Puedo hacer experimentos sumamente sencillos desde mi cuarto, el patio de mi casa, el laboratorio de alguna institución o tal vez crear mi propio ambiente para poder elaborar o repetir un procedimiento. ¿Y por qué yo realizo un experimento? Porque quiero comprobar si efectivamente la hipótesis es correcta o es falsa. Luego de ello voy a llegar a un resultado y al final llegaré a una conclusión, buscando y resolviendo nuevos problemas, ¿verdad? Ahí voy a crear conocimientos, leyes, teorías, etc. Entonces, esto viene a ser el método científico, un conjunto de procedimientos que nacen de la observación, formulamos nuestra pregunta, formulamos nuestra hipótesis o supuesta respuesta,
hacemos nuestro experimento, llegamos a un resultado y al final llegamos a una conclusión. La ciencia es metódica. ¿Por qué? Porque utiliza el método científico. Vamos con la siguiente diapositiva. Nos dice que la ciencia es sistemática. La palabra sistemática significa que tiene una secuencia lógica, un orden, que sí o sí se debe de respetar. Un orden como, por ejemplo, cuando hablamos del nivel o grado de instrucción o escolaridad. Aquí en la parte izquierda podemos observar, todos nosotros hemos iniciado con jardín, kinder o inicial, le decimos, ¿verdad? En edades de 3, 4, 5 añitos. Luego de eso, primaria. Acá tenemos una niñita que está haciendo su tarea en una zona rural. Luego tenemos secundaria, ¿verdad? Después de la secundaria, la universidad. Nos graduamos y somos unos excelentes profesionales. Tiene una secuencia lógica, ¿verdad? Que se debe de respetar. No sería posible de que alguien diga, ah, mira, mi hijito tiene 6 años, lo voy a inscribir a la universidad. Ya a los 9 va a ser secundaria, luego primaria y a los 23 años terminará con inicial. ¿Estaría bien? ¿Sería lógico? No, ¿verdad? Por eso es que la ciencia es sistemática. Debe de tener un orden o secuencia lógica que se debe de respetar. Al igual, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una mariposa. No es que la mariposa salió de la noche a la mañana, sino que ha sido todo un procedimiento para que pueda esta emerger de la naturaleza, ¿verdad? Toda una Cuando evolución. vemos nosotros como Giancarlos Alminco, Sí. ¿quieres participar? Giancarlos Alminco, Dijo de la mariposa, que era una profesora sí, nuestra, es sí, que en su etapa pues, de su evolución, claro, así es. Ujú. eso nomás quería decir, profesor. Ah, claro. Sí, Continúa. muy cierto, ¿verdad? Como dice él, efectivamente, ¿no? Tiene todo un proceso, toda una metamorfosis para poder llegar a ser una mariposa. No es de la noche a la mañana, sino es todo un procedimiento. En la imagen inferior derecha, vemos a unas personas que ganaron un premio, ¿verdad? Primer, segundo, tercer premio, cuarto premio. No es que la persona de la noche a la mañana dijo, ah, bueno, hoy voy a ir a participar a las Olimpiadas. No, sino que ha sido algo sistemático, ordenado, toda una secuencia de sacrificios. Posiblemente esta persona se levantaba a las 4 o 5 de la mañana todos los días por años, ha ganado primero en su localidad, luego a nivel regional, nacional, para que recién participe a nivel internacional. Entonces, es toda una secuencia de preparación para nosotros poder, pues, obtener el primer lugar, una medalla o el segundo lugar en cualquier tipo de participación que tenga la persona. Entonces, la ciencia es sistemática. ¿Por qué? Porque tiene un orden lógico, una secuencia lógica que debe de respetarse en los diversos campos o procedimientos. Vamos con la siguiente característica. La ciencia es contrastable. La palabra contrastable hace referencia a que podemos comparar un estudio A frente a un estudio B. Ejemplo, anteriormente no existía la tecnología que hoy sí existe. Por ejemplo, si hablamos de la Primera, Segunda Guerra Mundial, no existían celulares. Si bien es cierto, sí habían telégrafos, pero el enemigo fácilmente lo deducía, se tenía que utilizar otras formas de comunicación. Y para ello, imagen de la parte superior derecha, tenemos una paloma, ¿verdad? Primera, Segunda Guerra Mundial, se utilizaban las palomas mensajeras. Aquí tenemos una paloma con una cámara fotográfica adaptada, una cámara de video adaptada en la parte de su pechito. Y tenemos al costadito lo que hoy en día sería, ¿sí? Un dron. Si queremos nosotros estudiar imagen A, estudio A frente al estudio B. El estudio A, ¿cómo nosotros queríamos saber el territorio, el campo, las imágenes que se podían obtener frente a nuestra tecnología actual, ¿verdad?
Vamos abajito, sí, como dice aquí su compañera. Tenemos en la parte inferior derecha una de las palomas más conocidas por todos nosotros, que es la paloma Cherarmí. Muchos se preguntarán, ¿quién es Cherarmí? Hay películas, libros, hay mucha información de esta palomita. La paloma Cherarmí pasó a la historia porque logró salvar a un grupo de estadounidenses de ser aniquilados por los nazis. En plena Segunda Guerra Mundial, cuando usted pertenecía a un regimiento determinado, se le otorgaba una palomita. Y es que los estadounidenses eran muy buenos adiestrando y criando palomas. Bueno, estas palomas son las mismas que tenemos aquí en la Plaza de Armas, los que tenemos en el Colegio Leoncio Prado, en la Iglesia de San Francisco, son las mismas, no es otra paloma. Y bueno, este grupo de estadounidenses había sido aislado en una zona alemana y bueno, comenzaban pues a liberar sus palomitas para que llevaran el mensaje de auxilio. Y así como los estadounidenses criaban palomas, los alemanes criaban halcones, ¿verdad? Y eran muy buenos francotiradores, en realidad disparaban a todo lo que se movía. Y bueno, luego de liberar a todas las palomas, y prácticamente todas las palomas habían sido aniquiladas, la última que quedaba era Cherarmí. Y bueno, Cherarmí, lo curioso de esta imagen es que le falta una patita, ¿verdad? Logró llevar el mensaje de auxilio sin una pata, sin un ojo y casi casi con los intestinos afuera prácticamente. Y de esta manera se rescató a este grupo de estadounidenses que iban a perder la vida. Si te preocupa, la paloma sobrevivió, tuvo una buena vida, fue galardonada, en serio te lo digo. Y al final pues murió y fue disecada y hoy en día se encuentra en uno de los museos de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. Esta era la forma de comunicación de antes, jóvenes. Por ejemplo, veo que WhatsApp, Facebook ha caído y creo que todo el mundo se desespera. Bueno, en mis épocas no existían estas formas de comunicación y creo que ni para sus padres o tíos. Y es algo natural y normal pues, para nosotros, ¿verdad? Y cuando nosotros pues hablamos de formas de comunicación, si yo tenía un enamorado, le mandaba pues una carta de amor con una palomita, o a los 4 o 5 días recién llegaba hasta su casa. Y bueno, si comparamos este estudio a Segunda Guerra Mundial, 1945, en realidad no es tantos años, frente al estudio B, tecnología 5G. Vemos hoy en día en la televisión que nos venden aparatos telefónicos de diversas compañías y hoy en día nos hablan de 5G, ¿verdad? Un tipo de tecnología superior y mejor al que hoy en día tenemos. Cuando hablamos un poquito sobre tecnología 5G, tenemos que tener en cuenta que 5G en el Perú solamente existe en San Isidro y La Molina. Si yo quiero gozar de esta tecnología, primero tengo que tener un celular 5G, ir a este distrito, vivir o acercarme a este distrito y recién poder tener la tecnología deseada. Si me compro un celular aquí en Huánuco, pues en realidad en Huánuco no existe todavía 5G. Yo imagino que en el transcurso ya de los meses, los años, abarcará en diversos distritos más amplios en Lima. Luego posiblemente se vayan a distritos rentables para el Perú, o sea, Cusco y Arequipa. Y ya al final llegará en algún momento a Huánuco, ¿verdad? Y tendremos todos pues tecnología 5G. Así que si te compraste un celular 5G, solamente funciona en esos dos distritos si lo que quieres es saber cómo es el tipo de tecnología. En realidad, estos aparatos o celulares ya tienen, ¿verdad? 4G, 3G, creo que todo adaptado en uno. Así que la ciencia es contrastable. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar o vamos a comparar eh, un punto A, un estudio A, frente a un estudio B. Primeros drones, palomas adaptadas con una cámara de video, dron, época moderna. Mensaje de auxilio en la plena Segunda Guerra Mundial. ¿Ah? Mira que tu vida dependía de esta palomita. Tecnología 5G, celulares, ¿verdad? Vamos con la siguiente característica. La ciencia es universal. ¿Por qué se dice que es universal? Porque es entendida y aceptada por todos nosotros. Como por ejemplo, jóvenes, señoritas que les encantan los deportes
Imaginémonos que vamos a ver un partido entre Portugal versus Alemania, narrado en chino mandarín. ¿Lo entenderemos? ¿Se entenderá este partido o no se entenderá? Sí se entiende, ¿verdad? Si yo no sé el idioma y le baja el volumen, lo entiendo. ¿Por qué? Porque sé cuándo es gol, ¿sí? Si estoy narrando en chino mandarín, voy a saber cuándo es gol, cuándo es posición adelantada, cuándo es córner, cuándo es primer tiempo, segundo tiempo. Voy a entender el partido. Sí, ¿por qué? Porque la ciencia es universal. Cuando vemos nosotros las Olimpiadas, por ejemplo, sea en voleibol, natación, básquet o algún deporte que a usted le encanta y conoces mucho de este deporte, no importa el idioma en el cual está siendo narrado, yo voy a entender a la perfección este deporte. Lo mismo puede ocurrir cuando participamos en un concurso internacional de Olimpiadas de matemática. Nos vamos a Egipto, ¿verdad? Yo del idioma no sé nada. Sin embargo, ¿podré participar en un concurso de matemática? Por supuesto que sí. Los números, la matemática que nos enseñan es la misma en cualquier lugar. No es que en Egipto el número sea diferente, no, es el mismo. Las reglas son las mismas para todos. Por eso se dice que es universal. O si, por ejemplo, me encanta el ajedrez, ¿sí? Aquí tenemos a un peruano, por ejemplo, vamos a imaginar que está compitiendo con un chino. Yo de chino no sé nada y el chino no sabe nada de español, pero ¿podré jugar un partido de ajedrez con un chino, con un alemán, con un ruso? Claro que sí. ¿Y por qué yo puedo jugar con esta persona si no nos entendemos en idioma? Porque la ciencia es universal. Es entendida y aceptada por todos nosotros. Así el idioma sea diferente, en realidad todos nosotros lo conocemos y lo entendemos. Lo que usted conoce de un perro, el perro es un mamífero de cuatro patas que ladra, es lo mismo, el mismo conocimiento que existe un perro en Estados Unidos, en Alemania, en Rusia. No es que en Rusia el perro pues arañe, no, es lo mismo. Tal vez el idioma es diferente, pero el conocimiento que tenemos es el mismo para todos. Por eso se dice que la ciencia es universal. Vamos con la siguiente. La ciencia es relativa. Cuando yo te digo que la ciencia es relativa, significa que puede variar y cambiar a través del tiempo. Como por ejemplo, hablábamos en una diapositiva anterior, lo que se creía del planeta Tierra, ¿verdad? Mira, se creía que el planeta Tierra era plano, luego circular y hoy en día lo que conocemos. Ha ido cambiando y variando este conocimiento para mejorar. O como por ejemplo cuando nosotros hablábamos hace instantes sobre la forma de comunicación. Nuestra forma de comunicarnos, si vivíamos lejos, era pues enviando un telégrafo, enviándote una cartita mensajera, enviando mi carta por correo, que llegaba pues a los 15 días o al mes, pero era nuestra forma de comunicarnos. Así que es algo relativo a esta forma de comunicación frente a lo que hoy en día existe, ¿verdad? Hoy en día puedo mandar un mensaje de texto y en cuestión de segundos ya la persona lo tiene. Así que ha ido cambiando y revolucionando siempre a mejoras a través del tiempo. Aquí también podemos mencionar quién más que Isaac Newton, ¿verdad? Perdón, Albert Einstein, estoy hablando de una persona, Albert Einstein, quien creó la ley de la relatividad, esto ya imagino lo vieron en la parte de matemática, y sobre los diversos campos en realidad que él plasma, sobre cómo van cambiando diversos conceptos a través del tiempo, siempre para mejorar, ¿cierto? Vamos con la siguiente característica que nos dice que la ciencia es falible. ¿Qué significa la palabra falible? Falso, ¿verdad? Falso, equivocado, erróneo. Eso significa la palabra falible. Falso como tu ex, ¿verdad? Así significa la palabra falible. Lo mismo podemos ver en estas imágenes. Ahí tenemos en el lado izquierdo superior la imagen de una bruja, ¿verdad? Esto creían las personas en épocas antiguas.
la existencia de brujas o seres mitológicos. Tanto era en realidad este punto de la brujería o cosas míticas. En el año de 1692 eh, se llevó a cabo la famosa cacería de las brujas de Salem en Massachusetts, Estados Unidos, ¿verdad? En donde de cada 5 personas, uno era señalado como brujo y eras condenado a horquera. Bueno, te ahorcaban, te quemaban vivo, te ponían en la cárcel hasta que mueras. Entonces era tanta la paranoia de las personas frente a todas estas cosas que creían que existían, ¿verdad? Algo totalmente equivocado, completamente falso. Hoy en día podemos decir que existen muchas plantas en la naturaleza que si son consumidas en dosis bajas, pueden producirte alucinaciones. Muchas de estas plantas, por ejemplo, fueron utilizadas en estas épocas y cuando tú lo consumes, pareciera que estarías flotando, volando, y te da como que ese tipo de sensaciones o características que asemejan a estas brujas. Entonces, nosotros ya hoy en día sabemos que no existen, que existen plantas y un sinfín de cosas, pero que muchas han sido engañadas, ¿verdad? Con este tipo de conceptos que ha llevado a la muerte de personas inocentes. Y si a esto nosotros mencionamos en los años 1500, cuando llegaron los españoles, ¿qué decían los españoles? Que tenían sangre azul, ¿verdad? Que eran pitufos. Y las personas increíblemente lo creían, que las personas de piel morena, los que eran traídos de África, no tenían alma, no tenían espíritu y se les comparaba con animales. Y un conocimiento completamente falible, falso, erróneo, equivocado, así como mi ex cuando nos engañó, ¿verdad? Vamos con el último y tenemos la ciencia es refutable. ¿Por qué se dice que la ciencia es refutable, confrontable, comparable? Porque yo pues puedo aludir si un conocimiento es verdadero o es falso. Dice que lo que está en redes sociales, Facebook por ejemplo, creo que es una red muy utilizada, más o menos el 60% de lo que está ahí es falso. No tiene una fuente confiable o segura de información. Hace un par de años atrás, un científico de origen asiática manifestó que había descubierto una cepa en el trigo y que esta cepa cuando lo consumía el hombre bajaba de peso de manera automática. ¿Te imaginas? Todos seríamos flaquitos, todos seríamos como Barbie y como Ken, ¿verdad? Y hubo una persona que dijo, qué raro, mira, yo llevo como 10 años trabajando con el trigo y nunca he encontrado nada. Así que él replicó utilizando el método científico esta investigación de este investigador de origen asiática y la conclusión fue que no existe ninguna cepa, sino que muchas personas por buscar gloria, renombre, nos engañan y nos mienten. Pero justamente estamos para ello nosotros, quienes tenemos esta capacidad de poder refutar cualquier tipo de conocimiento, en verdad. Si nosotros nos encanta el campo de la medicina, de la ingeniería, y queremos un área específica, hay que reproducir utilizando el método científico y ver si el resultado de esta persona en verdad es correcta o es falsa, ¿verdad? Escuchábamos sobre la ivermectina como tratamiento para el COVID-19. Usted puede comprobar, confrontar si efectivamente funciona o no funciona. Tenemos toda la tecnología dispuesta pues para poder apoyarnos. Y ahí hemos terminado con las 9 y tenemos, ¿verdad? Características de la ciencia es objetiva. ¿Por qué es objetiva? Porque la ciencia tiene una meta y finalidad como cada uno de ustedes. La ciencia es fáctica. ¿Por qué es fáctica? Porque nos habla de hechos, cosas que existen, cosas reales avaladas en la práctica. La ciencia es metódica. ¿Por qué? Porque utiliza el método científico, buscando y generando nuevos conocimientos. La ciencia es sistemática. ¿Por qué? Porque tiene un orden y una secuencia lógica que debe respetarse. La ciencia es contrastable. ¿Por qué? Porque yo puedo comparar un estudio A frente a un estudio B. La ciencia es universal. ¿Por qué? Porque es entendida y aceptada por todos nosotros.
así esté en otro idioma, yo lo puedo entender. La ciencia es relativa porque puede variar un conocimiento a través del tiempo, siempre buscando mejoras. La ciencia es falible, es falsa, errónea, equivocada, ¿verdad? Imagínate cuántos años las personas creían que el planeta era plano. ¿Cuántos años creías que el español tenía sangre azul? Que las personas de piel morena eran animales. Imagínate, un conocimiento completamente equivocado. Y la ciencia es refutable, porque nosotros podemos confrontar cualquier tipo de problema que se nos presentara o cualquier tipo de investigación o conocimiento. Muy bien, jóvenes. A ver, por acá creo que alguien me hizo una pregunta. Contrastable podría ser como las empresas de las vacunas del COVID-19. Bueno, las vacunas de COVID-19 podríamos ponerlo más o menos en la parte falible, porque en realidad todavía nosotros no sabemos si funcionan o no, ¿verdad? Imagínate que nos colocaran a todos y al final no funcionara, o que sí, en verdad funcione. En realidad la eficacia de estas vacunas solamente son de un 60%, dependiendo si es Sinopharm, Pfizer o la AstraZeneca, perdón. Entonces depende, ¿no? No es 100% eficaz y hoy en día se ha aceptado una tercera dosis de Pfizer, ¿verdad? Para el personal de salud. En realidad sería algo contrastable, ya del COVID-19 todavía hay mucho por qué hablar, pero podríamos manifestar o reproducir tal vez este tipo de vacunas en un futuro. Todavía el campo está muy limitado en lo que es Huánuco y podríamos manifestar efectivamente ha funcionado o no ha funcionado. Todavía estamos en esta etapa de la vacunación. Un 60-70% es algo comparado a nada, joven. ¿Ya? Entonces, la tarea es resolver los ejercicios de la página 182. La otra semana, el día lunes, nos volvemos a ver. Y bueno, ya tengo clases con otro salón, por acá alguien me está preguntando. No sé, ¿qué dice? La próxima semana dará las claves. Sí, voy a subir un Word con todas las claves porque a veces no nos da tiempo para poder resolverlos. Disculpe, profesora, Sí. Ujú. yo por ahora no tengo todavía el libro y quisiera saber si al menos por esta vez esa página lo podría subir a la plataforma para poder Con gusto. desarrollarlo. Ya, voy a hacer las coordinaciones con el monitor para ver si es que es permitido subir todos estos inquietudes o tal vez todas las preguntas del libro. Normalmente lo que yo hago es subo todas las preguntas de todas las 11 semanas y sus respectivas alternativas y ustedes ya lo descargan y lo resuelven. Porque a veces el tiempo, como hoy en día, no nos ha alcanzado. ¿Sí? Muy bien, jóvenes, conmigo es hasta la próxima semana. Tengo clases con otro salón. Bendiciones y éxitos con cada uno de ustedes. Hasta luego.